Listo. Buenos días con todos, qué gusto saludarles, estar aquí nuevamente. Yo le doy gracias al Señor porque, bueno, el Señor tiene siempre cosas buenas preparadas para nosotros. Estos días, desde el día jueves hasta ayer en la noche, estuvimos en un curso matrimonial que, bueno, no era solamente para los que se van a casar, sino también para los que quieren saber de qué se trata el matrimonio. En todo caso, si usted no pudo venir, puede ver el seminario en el internet, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algo que normalmente como hijos de Dios muchas veces esperamos que no suceda. Cuando venimos a Dios, muchas veces venimos cuando tenemos algún problema. A veces estamos pasando dificultad y Dios trae consuelo a nuestras vidas. La palabra de Dios siempre traerá propósito y paz en nuestros corazones. Sin embargo, ocasionalmente nosotros esperamos que no tengamos nunca más problemas. Pero resulta que la vida del cristiano no necesariamente es una vida que va a estar siempre llena de satisfacciones y de alegrías y que nunca vamos a tener tristezas. Todos, tarde o temprano, vamos a pasar tiempos de dificultad, aún estando en Cristo, aún conociendo la verdad. Ok, resulta que como vivimos en este mundo, y en este mundo las cosas no son perfectas, usted y yo no somos perfectos. ¿Ok? Jesús mismo dijo que en este mundo tendremos aflicción. Y yo quiero ir hacia los inicios, al principio, porque vamos a leer el libro de Primera de Pedro. Pero, ¿a quién fue escrito esta carta de Primera de Pedro? Según la historia, se cree que el apóstol Pedro estaba escondido en Roma. ¿Ok? Y muchos salieron de Roma perseguidos a causa del mal nombre que recibieron, porque fueron los chivos expiatorios de algo que pasó ahí. ¿Todos han escuchado que Nerón quemó Roma? ¿Han escuchado? ¿Sí? Bueno, les echaron la culpa a los judíos, básicamente. Entonces, nadie les quería a los judíos. Muchos de ellos tuvieron que salir huyendo. Y estos creyentes que sufrían y padecían persecución a causa de su fe, muchos de ellos salieron de Roma, de Italia, y terminaron lo que hoy conocemos como Turquía. Todo eso era el Imperio Romano, por cierto. Esta gente pasaba gran dificultad, perdían sus casas, realmente no habían cometido ningún acto reprochable, sino que simplemente eran considerados contrarios al Imperio Romano por su fe y estaban sufriendo. Era injusto para ellos. Habían hecho todo bien, habían agradado a Dios. Y aún a pesar de hacer las cosas correctamente, les va mal. ¿Alguna vez les ha pasado que haciendo todo bien les va mal? Amén. Yo creo que a todos alguna vez. Estas cosas pueden suceder tanto en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros trabajos, que queriendo hacer las cosas bien, enfrentamos dificultades. A veces es más fácil hacer las cosas como todo el mundo las hace, ¿correcto? Pero muchas veces hacer como todo el mundo hace las cosas representa desobedecer a Dios. Ahora, los cristianos, como hijos de Dios,
Generalmente tenemos dos razones por las cuales podemos pasar problemas o angustia. Una de ellas está en Primera de Pedro 4, 15 y 16. Vamos a ir a Primera de Pedro 4, 15 y 16. Está casi al final de la Biblia, Primera de Pedro. Es como el séptimo libro de atrás para adelante. Eso es lo primero que Pedro dice. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, si alguno de nosotros como hijos de Dios va a padecer algún problema o dificultad, no sea por haber hecho lo malo. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire, muchas veces, incluso como cristianos, llevamos las consecuencias de las cosas que hacemos. Y ahí lo que nos queda es pedir perdón, es humillarnos delante de Dios y pedir perdón. Pero hay ocasiones en las que no hemos hecho nada malo. No nos hemos, como dicen, no nos hemos entremetido en lo ajeno, no hemos hecho cosas malas, malhechores que hace cosas malas. Y bueno, lo otro, creo que no. Y sin embargo, podemos estar sufriendo. Ahora, perdón, si estamos padeciendo a causa de nuestras propias acciones, como decía, muchas veces tiene que ver por la dureza de nuestro propio corazón. Hay ocasiones que conocemos la verdad, sabemos cómo debemos comportarnos, pero por la dureza de nuestro corazón no queremos perdonar, no queremos dejar de lado algún resentimiento, no queremos dejar de lado algún conflicto. Cuando nuestro corazón no quiere someterse a la voluntad de Dios, muchas veces toma malas decisiones. La palabra de Dios dice que no hagamos nada por pelea. A veces estamos enojados y tomamos decisiones enojados y muchas veces son equivocadas. Otras veces somos constantemente atacados por la ira o tomamos decisiones desde la depresión, desde la angustia o desde el temor. Incluso podemos tomar decisiones desde la incredulidad. ¿Sabe? Tomar decisiones desde la incredulidad no quiere decir que tomo una decisión conscientemente desobedeciendo a Dios. Muchas veces la incredulidad se manifiesta en mi vida porque no he conocido la verdad. ¿Ok? Ahora, si la razón por la cual estamos en un problema o dificultad es a causa de nuestras malas elecciones, hay una buena noticia. Hay algo, gracias, que se llama arrepentimiento, que todos conocemos. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir, como ya todos sabemos, cambiar de camino. No tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con lo que yo decido. ¿Estoy haciendo mal? Decido detenerme y empiezo a hacerlo bien. ¿Estaba tratando mal a alguien? Me arrepiento, le pido perdón. Y aunque me parezca difícil tratar bien a esa persona, empiezo a tratarle bien. Tengo un resentimiento en mi corazón, pido perdón y perdono. Si la razón por la cual estamos en un problema es por nuestras malas elecciones, es justamente el arrepentimiento el que nos va a llevar de nuevo al camino del Señor. Y aquí hay una palabra bien clave en todo esto, que es humillarnos. Escuche, el camino del Hijo de Dios no está completo si no estamos dispuestos a dejar de lado nuestras propias creencias, nuestra propia dignidad, muchas veces, lo que estamos a veces hasta seguros de lo que es. Si no estamos dispuestos a humillarnos, va a ser difícil que alcancemos la misericordia delante de Dios.
Una persona que está haciendo las cosas equivocadas, pero no está dispuesto a admitir su error o su pecado, nunca va a poder cambiar de camino y Dios nunca va a poder obrar en su vida y tampoco va a poder salir de las dificultades en las que entró por su propia voluntad. La misericordia y la gracia de Dios se manifiestan delante de los hombres cuando tomamos el camino de la humildad. Y vamos ahí a Apocalipsis 3:19, está 3 libros más adelante. Apocalipsis 3:19 dice, y esto es algo que nos llama mucho la atención. Muchas veces pensamos, o el mundo promueve un Dios de amor que le aguanta todo, un Dios de amor que le acepta todo porque Él es amor, pero ese amor está mal entendido. Miren lo que dice: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. El amor también incluye corrección y reprensión. El amor incluye probar la conducta de los hijos de Dios. El amor no solamente es ser buenito, acariciarle y tenerle ahí tranquilito para que no llore. El amor muchas veces trae corrección y la corrección duele. Y si nosotros estamos viviendo en nuestras vidas dificultades a causa de nuestras elecciones anteriores, lo primero que debemos hacer, primero, es no quejarnos. Porque muchas veces, cuando nos quejamos, lo único que estamos haciendo es profundizando nuestra actitud de no arrepentirnos. Al quejarnos, muchas veces echamos la culpa a otros por aquello que fue mi elección. Entonces, si yo quiero, a la manera de Dios, cambiar mi situación, lo que voy a hacer es humillarme y reconocer que algo hice mal. ¿Ok? Y aquí viene la parte en la que Dios interviene. Cuando nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Esto es algo que lo hacemos todos los días. Mire, la vida del Hijo de Dios es una vida de continuo arrepentimiento. No podemos tener la garantía de que nunca nos vamos a equivocar o que nunca pecaremos. Obviamente van a haber pecados que ya nunca más los cometeremos, pero habrá alguno que de vez en cuando toque nuestra puerta. ¿Ok? Tal vez alguna vez tendremos alguna dificultad, alguna discusión, alguna vez querramos resentirnos. Estas cosas son cosas que pasan, que son del día a día. En el hogar, como hablábamos ayer, los esposos, muchas veces nos peleamos entre esposos. Pero ¿qué es lo que viene? Inmediatamente pedir perdón. ¿Ok? Entonces, pero ahora viene el segundo caso. Hay dificultades que no son por nuestro mal comportamiento. Estamos haciendo las cosas bien, estamos en obediencia a Dios, no estamos desobedeciendo, no estamos buscando, ni tenemos malas intenciones, ni ninguna cosa oculta en nuestro corazón. Muchas veces estamos sirviéndole a Dios, pero justamente cuando estamos haciendo lo correcto delante de Dios, aparecen personas o asoman circunstancias, incluso dentro de la iglesia, dentro de nuestro propio hogar, nuestra propia familia, que nos causan problemas y nos duele el corazón lo que está sucediendo. Muchas veces podemos ser nosotros los que están del otro lado de una persona con el corazón endurecido. Tal vez yo estoy
buscando la voluntad de Dios y me topo con alguien cuyo corazón se endureció de algún modo delante de Dios. Y muchas veces por hacer lo correcto, terminamos teniendo oposición, conflicto, somos maltratados, somos perseguidos. Y aunque nos mantenemos nos esforzamos por mantener la obediencia a Dios, parece que ahí es cuando más problemas parece que tenemos. Mire, creo que todos en algún momento de su vida han tenido problemas. Y hay tiempos en los que parece que todo le va mal. Y se ponen a pensar, no he hecho nada malo. A veces es en nuestro trabajo, en donde está dando todo bonito, todo empieza a pasar. Hay un problema aquí, hay un problema allá. Se me pierde esto, se daña aquello, pierdo dinero, me meto en un conflicto, tengo que lidiar con problemas, con personas en los trabajos. A veces, además de que me va mal en el trabajo, resulta que he tenido una deuda y ha habido un interés que no he pagado y viene el acreedor y pasa esto, pasó esta cosa que no me imaginé, me chocaron el carro. ¿A alguien le ha pasado alguna vez así? Que estando todo bonito, parece que todo empieza a irle mal. Bueno, de hecho yo sí he tenido esos tiempos en mi vida. Hay veces en los que quiero salir de mi trabajo y es como que con las justas avanzo a llegar al bus para llegar a la casa. Y mire, yo creo que todos, tarde o temprano, tienen un momento en el que dicen, no, yo solo quiero irme. No quiero estar. Pero ¿sabe? Cuando nosotros como hijos de Dios vivimos en el propósito de Dios, todo nos ayuda bien. ¿Han escuchado esta frase que dice ensanchar los lomos? ¿Han escuchado eso? ¿Sí saben lo que es ensanchar los lomos? Cuando la Biblia dice ensanchar los lomos, se refiere a esta parte del cuerpo. ¿Ok? ¿Se han dado cuenta que los que alzan pesas se ponen una faja de cuero? ¿Para qué? Para proteger sus lomos, para proteger su columna. ¿Ok? Si una persona que alza mucho peso, digamos que alza 200 kilos, le ponen enfrente a alzar 50, ¿va a necesitar ponerse la faja? Posiblemente no, y coja con una sola mano y hace como avanza. Pero si a mí me ponen a alzar 50 kilos, yo posiblemente sí tenga que ponerme la faja, porque no he estado haciendo ejercicio. ¿Ok? Quiere decir que el que alza 200, sus lomos se han ensanchado. Ahora, los lomos de aquel, o la espalda de aquel que alza mucho peso, se hizo fuerte acostado en un sofá viendo televisión o jugando videojuegos, o bajo la prueba, o bajo el dolor del peso. Generalmente aquellos que aumentan mucho su fuerza física sufren dolor. Algunos dicen que rico como me duele. Bueno, pareciera extraño, pero lo cierto es que estas personas están acostumbradas porque tienen enfrente una meta. Puede ser su meta alzar mucho peso o ser su meta verse bien bonitos. Sea cual sea la meta, saben que el dolor es parte del crecimiento muscular. ¿Ok? Ahora les voy a decir algo. La fe es como un músculo. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que saber que la fe tiene que ser ejercitada. Y no puede ejercitarse en la paz, en la tranquilidad, en el descanso. Ahí la fe no se ejercita. Se ejercita en la dificultad. Amén. Ahora, ¿a quién le gusta el dolor? Bueno, solo a ese pesista que alguna vez le escuché. Ok, no es natural que nos guste el dolor. Ok, no es normal. Pero cuando vivimos en el propósito de Dios,
el dolor es parte del crecimiento espiritual de los hijos de Dios. Y vamos a ir a 1 de Pedro 4, 12 al 14. Cuando el apóstol Pedro escribió a los cristianos que estaban en el exilio, sabía que lo que ellos estaban viviendo era parte del plan de Dios para probar su fe. Es más, hoy en día sabemos que las persecuciones que ellos vivieron fueron la fuente de que el cristianismo se haya esparcido por todo el mundo. Si los cristianos hubieran estado cómodos en el lugar donde fue el Pentecostés, el cristianismo hubiera sido una fe de un lugar específico y solamente hubieran estado quietos ahí. Porque se sentían tan llenos de amor, tan llenos del amor de hermanos. Es más, en la palabra de Dios dice que el amor entre ellos hacía que la comunidad crezca. Pero después de que la comunidad creció, es como el fuego. Cuando quieren hacer un asado, usted coge el carbón. ¿Qué hace para encender el carbón? ¿Le pone hecho una cama o le hace una montañita? Ok. Y cuando ya el carbón se prende, ¿qué hace? Le sopla, por supuesto, y le disgrega a lo largo del área donde está el fogón. Eso es lo que hizo el Señor con los cristianos. Los juntó en uno. Les puso el fuego del Espíritu Santo. Sopló para que se enciendan y luego permitió que venga una mano que los disgregue. Ahora, eso causó dolor. Eso causó mucho dolor. Y estos hijos de Dios estaban sufriendo. Eran fuegos encendidos que habían sido lanzados lejos del lugar donde se encendieron primero. Pero, ¿qué es lo que hace el que enciende el fogón? ¿Sigue botando viento solo en el centro o empieza a botar viento por todos lados? Y eso era lo que Dios quiso. A donde hay un fuego encendido que está pasando por el fuego de la prueba, el Espíritu Santo está dispuesto a soplar. Ahora, si usted está pasando una prueba como estos cristianos, tal vez no le quitaron su casa, tal vez no le quitaron sus posesiones y le hicieron huir, tal vez no le mataron a su esposo, tal vez no le secuestraron o no le apresaron a un hijo. Los sufrimientos de ahora no son comparables con los que sufrían antes los antiguos cristianos. Hoy realmente sufrimos poco. Y esto estaba yo pensando en la mañana. Estos días me estuve poniendo a pensar, sufrimos, pero sufrimos poco en relación a lo que sufrieron otros. Y cuando nosotros nos damos cuenta que a veces nos quejamos por un poco de sufrimiento, tenemos que darnos cuenta que nuestra fe tiene que ser fortalecida. En 1 de Pedro 4, del 12 al 14 dice: amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, miren, como hijos de Dios es normal que tengan problemas y que sean probados. Es normal, es parte del plan que sufran un poco. Es parte del plan que sufran un poco. Si no, ¿cómo va a ser su fe probada? Dice, sino que alégrense, porque son participantes del sufrimiento que sufrió Cristo, para que también en la revelación de su gloria se puedan alegrar mucho. Mire, cuando nosotros padecemos a causa de nuestra buena conducta o del servicio que le presentamos al Señor, cuando pasamos en medio de contradicciones o somos malentendidos a causa de hacer la obra del Señor, alégrese, porque está participando en aquello que Cristo vino a ejercer aquí en la tierra. Dice, si son insultados, voy a leerles en palabras normales, ¿ok? Para que cuando lean en su casa se acuerden de mis palabras. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, tienen que sentirse alegres, porque el glorioso Espíritu de Dios habita en ustedes. Y ciertamente, de parte de aquellos que
les estorban o que les tratan mal, Dios puede ser maltratado o malinterpretado, pero en ustedes es glorificado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos sufriendo a causa de hacer la voluntad de Dios, debe ser motivo de alegría. Ahora, es extraño que pueda estar yo contento cuando me maltratan. La verdad es que cuando yo padezco a causa del Evangelio o a causa de hacer la voluntad de Dios, realmente estoy participando en aquello que Cristo también sufrió. Ahora, ¿por qué tengo que pasar lo que Cristo sufrió si Cristo ya sufrió por mí? ¿Ok? En la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que yo fuera rico, que Él sufrió para que yo fuera sanado, que Él murió para que yo viva. Entonces, ¿por qué tengo que ser probado si Él ya fue probado por mí? Parece lógico. ¿Ok? Lo cierto es que esta interpretación solamente es parcial. Porque sí, Cristo padeció por nosotros para que nosotros no tengamos que padecer ciertas cosas. Pero hay otras que Cristo mismo dijo que íbamos a tener que sufrir. Venir a los pies de Cristo no es para no sufrir, ni para tener una vida cómoda, llena de placeres todo el tiempo. Si yo le vendiera un cristianismo barato, le pudiera decir, está bien, venga a Cristo, hágase rico, no sufra, no llore, viva feliz. Pero le voy a decir esto va a suceder solo en el cielo, cuando partamos de este mundo. Ahí va a estar en felicidad absoluta. Pero mientras estamos en la tierra, Cristo mismo oró por nosotros, sabiendo que mientras vivamos en este mundo vamos a pasar dificultades. Pero tenemos que estar tranquilos porque todo está dentro del plan de Dios. Dios usa las dificultades y los padecimientos para que la gloria de Él sea revelada en nuestra vida. Cuando alguien sufre o pasa persecución y Cristo trabaja en su vida, esta persona se vuelve admirable para otros. ¿No es cierto? Cuando han visto a alguien que ha sufrido y aún así se mantuvo en la fe, y aún así amó al hermano, y aún así amó al enemigo, y aún así oró por el que le hizo daño, ¡qué admirable! Al principio puede que algunos le digan que tonto, y muchas veces sucede, qué tonto, ¿por qué no te desquitas? Tienes derecho. Y muchas veces el derecho nos asiste. Pero cuando, mire aquí, y aquí hay un secreto, cuando yo exijo justicia, el diablo también exige justicia en contra de mí, por mis debilidades. Pero si yo otorgo gracia y perdón, estoy viviendo en el nivel de gracia donde el diablo no puede cobrarme. Amén. Entonces, mire, Dios va a usar esos padecimientos para que Él se glorifique en nuestras vidas. Debemos tener en cuenta constantemente que Dios va a ser nuestra salvación, no solo para vida eterna, sino también en la vida actual. Y esto está en 1 Corintios 10:13. Cuando ustedes son probados, cuando tienen dificultades, siempre van a ser tentados a perder el dominio propio, van a ser tentados a tomar venganza, van a ser tentados a enojarse, van a ser tentados a romper relaciones, van a ser tentados a muchas cosas. La prueba es ocasión de que el cristiano sea tentado, para que siendo su fe probada, siendo probada su fe, el cristiano, habiendo pasado la prueba, glorifique a Dios con su vida. ¿Ok? Por esta razón dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios es fiel, que no va a dejar que ni el enemigo, ni las personas, ni a través de las circunstancias ustedes sean tentados más de lo que pueden resistir.
Y juntamente con la tentación, Dios le va a dar la salida. Entonces, mire, la promesa de Dios es esta: que toda tentación, toda prueba que venga a su vida, usted puede recibir el poder de Dios para vencerla. Entonces no hay excusa. No hay excusa para volver a caer en el pecado. No hay excusa para sucumbir ante la tentación. No hay excusa. Porque Dios es nuestra salvación todo el tiempo. Si yo decido confiar plenamente en Dios y decido plenamente creer que Él me va a rescatar, estaré dispuesto a saber que así sea que padezca por obedecerle, Él se va a encargar de mí todo el tiempo. Entonces, yo cuando decido tener fe en la obra de Cristo en mi vida, voy a estar dispuesto a pasar las dificultades a causa de la obediencia. Voy a estar dispuesto a no tomar venganza o a no tomar la justicia por mis propias manos o a no devolver mal por mal. Voy a poder tomar esa decisión de tener paciencia. Mire, muchas veces muchos problemas dentro del hogar se pueden resolver cuando el Hijo de Dios decide tener paciencia a causa del mal comportamiento del esposo o de la esposa. Y a veces ni siquiera es voluntario, son cosas que el otro no ha cambiado o no ha podido, ni siquiera se ha dado cuenta que debe cambiar. A veces como empleados sufrimos por el mal comportamiento de un jefe que tiene un mal carácter, que nos humilla. ¿No es cierto? Y aunque no estamos obligados a trabajar en un lugar donde nos humilla, ocasionalmente Dios nos manda a ciertos lugares. Y puede estar usted trabajando en un lugar y le pregunta al Señor: Señor, ¿tú quieres que trabaje aquí? Y Dios le da todas las señales de que es verdad, que Dios quiere que siga trabajando ahí a pesar de que le traten mal, porque seguramente tendrá un propósito. Y ese jefe malo se va a dar cuenta que su comportamiento es totalmente diferente a los demás. Tal vez sea una persona que trata mal a su gente y está acostumbrado a que le devuelvan los gritos, pero se da cuenta: algo le pasa a él que no me responde como los demás. ¿Qué será? Y tarde o temprano su comportamiento será testimonio de que Dios trabajó en su vida. Mire, cuando nosotros entendemos que Dios siempre nos da la fuerza para sobrellevar las dificultades y que el resultado de las pruebas siempre trae bendición después de que nuestra fe sea aprobada, vamos a tener un propósito para sobrellevar lo que viene. No es deseable para ningún ser humano pasar dificultades. Nadie quiere pasar problemas. Sin embargo, las pruebas que representan el fuego muchas veces son usados por Dios para separar el trigo de la cizaña. Esto muchas veces es utilizado en las iglesias para decir que separa a los buenos cristianos de los malos cristianos. Pero entendiendo que aquí habemos buenos cristianos, buenos hijos de Dios, separar el trigo de la cizaña también representa separar las cosas buenas de su vida y las cosas malas. Los buenos pensamientos y correctos de Dios y los malos pensamientos incorrectos que no van conforme a la voluntad de Dios. La prueba y la dificultad muchas veces ponen, valga la redundancia, a prueba sus convicciones. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Está correcto lo que usted cree? A veces no somos llevados a investigar en la palabra de Dios cómo debo obrar, a menos que realmente me esté pasando algo duro en mi vida. ¿Se han dado cuenta que cuando tienen un problema ya no saben qué hacer? Corren: Señor, dime qué hago, y empiezan, aunque sea, hacen así, botan un papel y a ver si les sale algo en la Biblia. ¿Se han dado cuenta? No es lo deseable, ocasionalmente Dios usa eso, pero no es lo deseable, ¿ok? Lo deseable es que usted tenga una disciplina para leer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo le traiga a memoria un versículo. ¿Ok? Pero sin embargo, cuando estamos pasando dificultad, es aquí
donde nosotros buscamos consuelo y respuestas. Entonces, Dios usa las dificultades para poner a prueba lo que creemos y sacar la verdad, esas verdades que cambian nuestras vidas, esas verdades que visten de blanco nuestras almas, nuestros corazones. ¿Ok? Cuando un hijo de Dios pasa por esas dificultades, su tendencia será acercarse a Dios y buscar más de Él, porque para eso estamos llamados. Entonces, obviamente, yo estoy hablándoles a hijos de Dios, que cuando tienen problemas, su tendencia va a ser acercarse a Él. ¿Saben por qué? Porque los que tienen problemas y no quieren acercarse a Dios, sino que se despechan de Dios y se van de la iglesia, pues no están aquí, obviamente. Pero si usted tiene problemas y está aquí, es porque es un hijo de Dios que está buscando respuestas a sus problemas en la verdad de Dios. Y eso es algo bueno. Porque mire, no hay respuesta para nuestras dificultades sino en Dios. En el libro de Apocalipsis, Dios le habla a una iglesia. Bueno, estos versículos siempre me habían dado un poco de susto leer, porque digo, cuando leo eso, seré yo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Había una iglesia a la cual Dios le habla. ¿Qué es la iglesia de la Odisea? ¿Ok? Es la iglesia que está en un lugar específico. Y resulta que los cristianos de este lugar eran bien religiositos. ¿Ok? Se decían cristianos, pero vivían como querían, se llenaban mucho los bolsillos de dinero y vivían como quieran. Estaban enfocados en las finanzas, enfocados en ser muy ricos, muy pudientes. ¿Ok? No es que tener dinero esté mal, pero ellos pensaban que eso era lo más valioso que tenían. ¿Ok? ¿Y qué les dice? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mire, y de ahí viene lo siguiente. En el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Escuche, cuando le hablaba de las obras, le hablaba del fruto de su trabajo. Sí, era gente que no tenía necesidad de nada en lo natural. Sí, se había dedicado a hacer buenas obras inclusive. Pero mire, el tema era que su corazón no estaba en obediencia delante de Dios. Oro refinado por fuego quiere decir obras pasadas por medio de la dificultad. Obras producto de la prueba. El oro refinado por fuego, que dice aquí, dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando estos hijos de Dios pensaban que su riqueza radicaba en las obras que habían hecho con sus manos, no se habían dado cuenta que las mejores obras, las que ama realmente el Señor, son aquellas que son producto de la prueba. Aquellas que salen después de pasar por el fuego. Las obras que yo manifiesto como hijo de Dios, después de haber sido probado, después de haber pasado humillación, después de haber pasado vergüenza, inmerecidas, por supuesto. ¿Ok? Estas son aquellas que demuestran que la fe que Dios me ha dado está siendo trabajada. ¿Ok? Por eso, las obras que pasan mientras todo está cómodo y sin presiones, realmente tarde o temprano deberán pasar por fuego para saber que realmente la obra de Dios está en ese lugar.
La verdadera prueba de la fe de un cristiano es cuando su conducta, su fe, su amor por Dios y por los hermanos se mantienen indemnes a pesar de la ofensa, a pesar del maltrato o los problemas con las personas o en medio de circunstancias. ¿Ok? Esto, como hijos de Dios, vamos a pasarlo al interno de nuestras casas, las esposas con sus esposos, los esposos con sus esposas, al interno de la iglesia, entre hermanos en Cristo. Mire, yo le voy a decir esto. Hay personas que se han ofendido con nosotros sin nosotros tener culpa. ¿Ok? No me refiero a que cuando nos hemos portado mal. A veces, alguna vez sucedió que alguien tuvo una expectativa mayor de la que nosotros podíamos cumplir. Y de cierto modo, nosotros buscamos cumplir lo más que podemos, tratar de estar lo más cercanos posibles, pero hay veces que, sea por las distancias o por el tiempo o por las mismas actividades de la iglesia, no se puede estar todo el tiempo cerca de las personas exactamente cuando lo necesitan. No es necesariamente algo voluntario, a veces es algo ya fortuito, que no hay dos pastoras, no hay dos pastores, ¿ok? Que sean el mismo, más bien dicho. Y esto muchas veces puede causar resentimiento en alguien. De hecho, alguien alguna vez se resintió por eso. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que ese maltrato, porque a veces alguna vez alguien nos ofendió a causa de eso, y nosotros no teníamos culpa, pero nos damos cuenta que por servirle a Dios, alguna vez yo recuerdo haberme frustrado y sentirme mal y hasta haberme renegado con Dios, justamente por esta situación. Pero después, bueno, el Señor me redarguyó y me di cuenta que es justamente parte de agradarle y obedecerle a Dios. Tarde o temprano, aquellos que están en sus casas por buscar a Dios, puede que su familia les trate mal. Ya solo pasas metido en la iglesia. Ya ahora ya no vienes con la familia. ¿Cuántos de los que están aquí, a causa de buscarle a Dios, han sido excluidos de las reuniones familiares? ¿A quién le ha pasado? Levante su mano. Así nos pasa. A veces ya pasa el tiempo de la prueba, ya no le excluyen, ya le aceptan, y pensamos que nunca más va a haber problemas. Pero escuche, la fe se ejercita en las dificultades. Parece que todo está bien y alguien le metió un chisme. Chuta, y usted está desesperado por tratar de arreglar, porque es que yo no fui así, yo no hice esto. Tenga paciencia. A veces los chismes son instrumentos de Dios para probar su fe, no para que usted se defienda y para que ponga en alta estima su nombre por su propia boca. ¿Sabe que cuando usted se defiende, Dios no le defiende? Es necesario que usted se deje de defender para que Dios le defienda. ¿Sabía eso? Esa es la verdad. Mire, el fuego de la prueba, cuando nosotros entendemos lo que el Señor le decía a la Odisea, decía, yo entiendo que no eres frío ni caliente, compra oro refinado por fuego, quiere decir que las pruebas hacen la diferencia entre el cristiano que está medio caliente y que el que realmente está encendido. Mire, aunque parezca extraño, a veces la prueba es necesaria para que usted se encienda en el espíritu. Y me puede decir, pero ¿cómo? Si cuando me tratan mal más bien me desanimo. Es justamente ahí donde Dios quiere tomar lugar en su vida, para que en lugar de desanimarse, usted busque, se humille en la presencia de Dios, porque esa es la manera, humillarse en la presencia de Dios, someterse a la obediencia del Señor, y su fe siendo probada en la dificultad y en la contradicción, Dios le exaltará después de un tiempo. Amén. Mire, vamos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 5.
La manera en que el apóstol Pedro animaba a esta gente que estaba sufriendo injustamente fue esta. Qué extraño que le digan, si están sufriendo, humíllense. Esta es una manera bien extraña de salir de los problemas. El mundo enseña diferente. Cuando alguien se siente humillado o se siente perjudicado, lo que hace es, les pongo un ejemplo, en los movimientos sociales, salen y hacen paro, hacen una manifestación. Lo hacen público. Es lo que normalmente nosotros hacemos en nuestra vida. Me están afectando, voy y me peleo. Estoy manifestando mi inconformidad. Ahora, cuando pasamos pruebas, sí podemos hablar nuestra inconformidad, pero lo primero que tenemos que hacer es entregarla al Señor. ¿Ok? El día de ayer, por ejemplo, hablábamos de cómo se resuelven los problemas en el matrimonio. Y la manera de resolver un problema en el matrimonio, cuando un esposo o una esposa está inconforme, es va y le dice, en calma, con buen tono de voz, en el tiempo apropiado, y le dice, mi amor, yo quisiera esto que hagas por mí. Puede que por dentro esté herido, puede que por dentro esté ofendido porque el esposo o la esposa no le entiende y no hace, pero va a armarse de valor, llenarse del dominio propio que le dé el Espíritu Santo y con calma le va a decir, esto quiero. Y va a aceptar con calma que muchas veces la pareja no entenderá lo que quiere y no le tomará en cuenta ese momento. Pero habiéndolo dicho, ¿qué tiene que hacer? Humillarse delante del Señor. Porque ¿sabe qué? Las batallas dentro del hogar, dentro del matrimonio, no se ganan a gritos. Generalmente a gritos lo que se pierde es del hogar. Las batallas dentro del hogar se ganan humillados en la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, es cuando usted dobla rodillas, cuando usted se humilla en la presencia de Dios, es cuando la respuesta viene. Entonces, este es el elemento de resolver problemas, por ejemplo, dentro del hogar. Va el esposo o la esposa y le dice, esto quiero, y sabiendo que no tuvo un resultado por lo que habló, va y se humilla delante de Dios hasta que Dios cambie esa situación. ¿Amén? ¿Lo van a practicar? ¿Amén? Amén. Mire, entonces dice, humíllese bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, que dice, les exalte. Es decir, si usted se humilla, Dios se va a encargar de hacer valer su reclamo. ¿Amén? Entonces no necesita pelear. Está bien, háblelo. Háblelo. Sí, es necesario hablar, a lo menos cuando se trata de familias, se trata de relaciones que van a perdurar. Es necesario hablar lo que yo siento. Es necesario hablarlo. Pero lo siguiente que yo tengo que hacer es someterlo a la obediencia de Cristo, humillarme y en oración pedirle al Señor que Él haga su voluntad y que Él me quite de ese lugar de humillación o de dificultad. Dios es quien exalta a su pueblo. Amén. Dios es quien pone en lugar de autoridad inclusive aquel que fue humillado. ¿Y qué dice aquí? Dios sabe que vamos a sufrir. Dios sabe que tenemos un alma. Dios sabe que sufrimos ansiedad, que nos exasperan los problemas. Dios lo sabe y por eso dice, echando toda su ansiedad. Dios sabe que la prueba no es bonita. Dios sabe que las dificultades nos hacen sufrir, nos hacen padecer, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir frustración, enojo, ira. Pero mientras todo aquello lo entreguemos delante de Dios, mientras echemos nuestra ansiedad sobre Dios, sobre el Señor en oración, sabremos que Él tiene cuidado de nosotros. Porque aunque suframos por un tiempo, después de un tiempo, ¿qué Él va a hacer con nosotros? Nos va a exaltar. Amén. Entonces, no se desanime si como hijo de Dios está padeciendo alguna dificultad. Le digo esto porque realmente esto me estuvo hablando ya el Señor desde hace casi 2 semanas.
había visto cosas que están pasando. Algunos hermanos aquí en la iglesia han pasado dificultades, algunos con su salud, algunos con otras situaciones. Y especialmente, en nuestro corazón siempre está que Dios le saque pronto de la prueba. Especialmente por alguien que hemos orado. Yo he orado por su salud y continúa todavía con dificultades. Y yo decía, Señor, ¿y por qué? Y estaba yo buscando una respuesta, porque lo primero que hicimos fue orar y esperar que sobrenaturalmente Dios dé una respuesta para poder resolverla. Entonces yo oré para saber si no era un pecado, porque tenga que arrepentirse. Y no era. Bueno, entonces no es un pecado. Lo que alguna vez tuvo que arrepentirse, se habrá arrepentido ya. Pero ¿y entonces por qué sigue habiendo? ¿Será una maldición generacional? Oramos por eso. Y no era. Pero ¿y entonces, si Cristo ya murió en la cruz, por qué sigue enferma la persona? ¿Por qué sigue enferma esta persona, este hermano o hermana en Cristo? Si ya se arrepintió, si la parte sobrenatural ya fue abordada, ya pidió perdón, se arrepintió incluso de maldiciones generacionales y sigue ahí. Y me quedé pensando. Digo, Señor, ¿qué es? Y mientras estaba leyendo el libro de Primera de Pedro, llegué a esto. Ocasionalmente también seremos probados sin razón aparente. Sin razón aparente. No habrán hecho nada malo. Pero seremos probados porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Y aunque pareciera extraño, porque uno dijera, no, yo quiero la fe, tener fe para que me vaya bien, no para pasar por pruebas. Pero resulta que para tener una mayor victoria debe haber una mayor prueba. Para poder alzar 200 kilos, debo poder alzar primero 100. Y para poder alzar 100, debo pasar dolor si solo sé alzar 50. Quiere decir que necesita mi fe ser probada. Por esta razón, los cristianos, muchas veces Dios permite que cuando se quiere enfriar, Dios le envía una prueba. Cuando se está acomodando, Dios le envía una prueba. Hay una dificultad. ¿Por qué? Porque muchas veces, por medio de la dificultad, me acerco y me fortalezco en el Señor. Amén. Ahora, si nos damos cuenta que Dios nos envía una dificultad en la que estamos siendo atacados o no sé, Dios no nos manda a defendernos ni a pelear, sino a confiar en Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Mire, por esta razón, como hijos de Dios, no debemos sufrir por nuestra reputación. ¿Ok? Si alguien mete un chisme en contra suyo en algún lado, ¿a quién le han puesto chisme en su trabajo alguna vez y le han metido en problemas? Han hablado mal de usted y la gente tiene una idea equivocada suya. ¿A quién le ha pasado? Yo creo que a todos. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando usted no se defiende, Dios se encarga de poner personas, o que las mismas personas que tienen la idea equivocada puedan ver el tipo de persona que es usted. Mire, y aquí vamos a Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios. ¿Qué es lo opuesto de sobrio? ¿Qué es lo opuesto de sobrio? Ebrio. Entonces, ¿qué es lo que no está un ebrio? Un ebrio no está atento, un ebrio no está apercibido de las cosas. Por eso dice, en palabras coloquiales, pónganse pilas y estén velando, es decir, no se duerman, estén atentos, estemos atentos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y cómo va a devorar? Por medio de las tentaciones, por medio de la prueba. Lo que el enemigo quiere es que se desanime. Ahora la pregunta es, si usted está pasando dificultades, ¿va a dejar que el enemigo le desanime? No. No deje que el enemigo traiga desánimo a causa de los conflictos, a causa de las dificultades. Porque si dejamos que el enemigo traiga desánimo, él habrá ganado la batalla.
debemos estar conscientes que la prueba que nos tienta a desanimarnos, que la prueba que nos tienta a resentirnos, a enojarnos, a molestarnos, a frustrarnos, a quejarnos, esta prueba que nos está tentando es instrumento de Dios. ¿Y para qué? Para ser perfeccionados. Usted no podrá ser perfeccionado. Usted no tendrá oro refinado a su haber, a menos que haya pasado por fuego. Amén. Todo fuego, todo oro, cuando está siendo tratado, es pasado por fuego para sacar la escoria. El fuego tiene que el oro tiene que pasar por fuego. Todo metal precioso es probado con fuego. Amén. Ahora mire, cuando viene el fuego a su vida, usted sabrá realmente qué áreas Dios trabajó ya en su corazón y qué áreas necesitan aún ser tratadas. Cuanto más difícil sea la prueba que yo estoy viviendo, cuanto más difícil sea la prueba, mayor beneficio Dios traerá posterior a ella. ¿Ok? Mire, y este es el ejemplo de Cristo. ¿Cuánto sufrió Cristo? Él sufrió más que todos nosotros. El sufrimiento de Cristo fue mayor que el suyo o que el mío. Nosotros no hemos sufrido como Cristo sufrió. Ni siquiera hemos sufrido como han sufrido los primeros cristianos. ¿Sabían que hoy por hoy hay cristianos en el África que están muriendo a causa de su fe? Nadie habla de eso. No se habla mucho en el internet de eso. Hay noticias de todo menos de esa persecución. De forma sistemática, el mundo musulmán persigue al cristianismo. Y escuche, en estos países aplican el Islam de manera literal. En el Islam, si es que una persona no es musulmán, es digno de muerte. Y lo aplican literal, les matan. O te conviertes o te mueres. O te conviertes o te exilio. Y ver testimonios de esposas que se alegran de que su esposo fue mártir por la fe, a mí me impacta. Cristianos que están reunidos en iglesias quemadas, porque le quemaron la iglesia y es el lugar donde se reúnen. Esa persecución vive en otros a causa de su fe. Ahora, ¿cuál persecución ha vivido usted? ¿Sabe? Dios permite cosas. Y por cierto, permite cosas a la medida de lo que usted puede soportar. ¿Ok? Quiere decir que no importa qué tan grande sea la prueba, o qué tan fuerte sea la dificultad, la incomodidad, la molestia, Dios sabe que usted la puede soportar y por eso se la entregó. Y sabe que siendo hijo de Dios, usted podrá acercarse a Él para pedirle al Señor la fuerza para sobrellevar y crecer en la fe del Señor, para que el fruto de su fe sea un fruto que le dé la gloria al Señor. Amén. Amén. Ahora, y vamos aquí a Apocalipsis 3, 20 y 21. En Apocalipsis 3, 20 y 21, este versículo es bastante famoso. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Escuche, este versículo no siempre es el llamado a salvación. También es un llamado a aquel que necesita un descanso en un momentos de dificultad en su vida. Hay tiempos en los que necesitamos comer de la mesa del Señor, en la que nos sentimos en soledad, nos sentimos incluso hasta vacíos. Pero dice Dios, Él está a la puerta y llama. Si usted siente soledad, siente necesidad, le falta fuerza, Él quiere venir, Él está tocando su corazón. Él quiere darle la fuerza que le necesita para que usted se pueda humillar. Es necesario que el Hijo de Dios se humille. Es necesario que el Hijo de Dios pase la prueba de la dificultad, no con victoria al modo del mundo, no ganando con argumentos, no venciendo solamente con conocimientos. Ocasionalmente hay que exponer lo que uno sabe, pero no es todo el tiempo. Hay victorias que no se ganan defendiéndose. Y en estas victorias que se ganan humillándose, en aquellas en las que Dios levanta nuestra fe, en la que Dios nos exalta, en la que participamos de los padecimientos de Cristo, en estas Dios está tocando la puerta de nuestro corazón para darnos de comer lo que necesitamos. ¿Necesita confianza de que va a pasar pronto la prueba? Pues ábrale la puerta a Cristo. ¿Necesita fe para sobrellevar algo que parece imposible que suceda? Pues tenga confianza en el Señor, ábrale la puerta. Necesita creer que Dios le va a dar el dominio propio para poder sobrellevar al familiar, al tío, al primo, al hermano, al jefe, al hermano en Cristo inclusive. Ábrale la puerta al Señor para que cene con Él. Porque así crecemos como hijos de Dios. Humillándonos en la presencia del Señor, le abrimos la puerta a Él y Él viene a nosotros y sirve la mesa. Él sirve la mesa. Y por esta razón, este versículo que viene es un versículo que me admira y me gusta mucho. Y dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire, vencer no significa doblegar al enemigo. Vencer significa ganar al enemigo con su buena conducta. Y este es el mayor desafío de todo hijo de Dios. Como hijos de Dios, nuestro mayor desafío es ganar a nuestro enemigo con nuestra buena conducta, con nuestra fe. Es ganar a nuestro enemigo con la convicción de que Cristo es quien me defiende, que Él saca a la luz la verdad. Muchas veces sufrimos porque incluso a alguien que hace lo malo le va mejor que a mí. ¿Han visto casos como esos? Sí, pero cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y entregamos nuestra causa al Señor, es el Señor quien nos exalta. Es el Señor quien da el pago. Escuche, si usted quiere tomar venganza y usted quiere que esa persona reciba su merecido, Dios va a dejar que usted busque el merecido de esa persona. Pero la mano de Dios no estará con usted, porque Dios no nos pide que seamos nosotros los que peleemos, que juzguemos y que les demos el pago. La palabra de Dios dice, mía es la venganza. Entonces la venganza no es nuestra, la venganza es del Señor. Si es que alguien tiene que defenderle, es Dios mismo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Como les dije hace un momento, posiblemente sí tenga que hablar. Lo va a hacer con buen tono, con buenos gestos, con amabilidad, va a expresar su necesidad, pero el resto usted lo va a ir a soltar delante de Dios. La humillación que siente, las emociones que carga, la angustia y todo aquello, toda su carga emocional, no la suelten las personas, la suelten el Señor.
Y cuando nosotros hacemos eso, Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo vengo y voy a estar contigo y cenaré contigo. Cenar con nosotros quiere decir estar en comunión y darme lo que necesito. ¿Qué necesito? ¿Necesito paz? Dios me la da. ¿Necesito fortaleza? Dios me la da. ¿Necesito fe? Dios engrandece mi fe. ¿Necesito gracia y favor? Dios me la da. Cuando busco en la presencia de Dios, Dios va a ir cambiando mi vida al punto que me va a llevar a la victoria. ¿Cuándo llega la victoria? Cuando pasada la prueba, yo me mantuve mi fe, mantuve mi testimonio, me mantuve creyendo en el Señor hasta que Dios obró. Cuando yo oro y confío en el Señor y Dios obra, en lugar de obrar yo, habrá vencido mi fe. Y dice la palabra de Dios, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Le voy a decir un secreto. Todos sabemos que los hijos de Dios tenemos poder, ¿cierto? Tenemos poder. Hay poder en nuestra boca. Pero poder y autoridad no es lo mismo. El poder ejercido sin autoridad es un poder ilegal que puede ser revertido. Puede haber venganza a causa del poder ejercido sin autoridad. Y les voy a dar un ejemplo de poder y autoridad. Se encuentran un policía y un ladrón y los dos tienen un revólver del mismo tamaño, del mismo calibre. Cada revólver puede matar el uno al otro. ¿Ok? Los dos tienen poder para matar al otro. ¿No es cierto? Los dos tienen el mismo poder de fuego. Sin embargo, el policía tiene autoridad. Porque al policía le asiste la autoridad de alguien superior. ¿Ok? Entonces, fue el ladrón con el mismo poder de fuego y le mató al policía. ¿El ladrón queda tranquilo? ¿O tiene que huir? Tiene que huir. Ok. Exactamente lo mismo con el cristiano. Toda persona y todo cristiano tiene poder de hacer muchas cosas. Puede incluso tomar venganza. Pero si hace cosas solo con su poder, si el otro tiene autoridad, si hay una autoridad que le asiste, el cristiano va a tener que estar huyendo. La única manera de que la autoridad de Dios le asista a un hijo de Dios es viviendo bajo la autoridad de Dios. Y sabe, y le voy a decir esto, un hijo de Dios gana autoridad en el reino de los cielos no por fuerza, sino por obediencia. La autoridad de un cristiano no se basa en haber sido más inteligente, en tener mejor palabra, en saber doblegar al enemigo con argumentos. La autoridad en el reino de los cielos nace en la humillación, en humillarse. Y esta es la clave. Todo hijo de Dios puede ejercer autoridad en lo natural. ¿Pero qué preferimos? ¿Ejercer la autoridad en lo natural y que en lo espiritual algún espíritu me persiga? ¿O ejercer autoridad al modo de Dios? Que sea Dios quien me defienda, que yo salga victorioso y que Dios me dé la autoridad sobre esa prueba. Yo venzo la prueba cuando oro, me humillo y entrego mi causa al Señor. Por esta razón dice, al que venciere, pero no es vencer a cualquier manera. El que vence es aquel que se humilla. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Sabe? Cristo nos enseñó cómo vencer. Cristo nos enseñó cómo vencer. Y esto fue algo que a mí me impactó al leer el libro, la carta de Primera de Pedro. Me impactó mucho. Porque la manera en que Cristo nos enseñó a vencer no fue por fuerza. No fue con ejército, no fue con sabiduría humana. Dios nos va a llevar a un nivel mayor de autoridad usando pruebas. No hay victoria en Cristo si no nos hemos humillado primero. Cristo es quien nos levanta, quien nos sostiene y quien nos edifica.
porque Cristo con su ejemplo nos inspira a seguir su camino. Él fue el que se humilló hasta la muerte. Para que Cristo tenga la autoridad que tiene hoy, para que su nombre fuera exaltado hasta lo sumo, para que su nombre sea por sobre todo nombre, Él se humilló hasta morir. ¿Será diferente con nosotros? No. Su nombre será exaltado hasta lo sumo. Serán recordados como hijos de Dios con poder y con autoridad. No porque eran, pongo un ejemplo, porque era bien bravo y nadie le podía decir nada, sino porque con su amor, con sus oraciones, logró vencer y logró conquistar los corazones más endurecidos que estaban a su alrededor. Ahora, yo no le digo como que lo haya alcanzado, porque para mí también es un desafío. De hecho, les estoy trayendo a ustedes el desafío que Dios me puso, porque estas 2 semanas he estado lee y lee y lee Primera de Pedro. Y realmente me impactó tanto la manera en cómo el Señor nos enseña a ganar autoridad en el reino de Dios. La autoridad en el reino de Dios no se gana con sabiduría, no se gana con milagros, no se gana con dones, no se gana con manifestaciones sobrenaturales. Esa no es la manera en que uno gana autoridad en el reino de Dios. La autoridad en el reino de Dios se gana a través de la prueba. Se gana entregando nuestras causas al Señor y venciendo, siguiendo el camino de Cristo, sabiendo humillarnos, porque está escrito en la palabra de Dios que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, hágase el menor. ¿No es cierto? ¿Y cómo me hago el menor? Sometiéndonos los unos a los otros, dice la palabra del Señor. Por eso el camino a la autoridad, para ejercer el poder de Dios con autoridad, de la manera que Dios desea para usted y para mí, siempre será un camino que exige humildad. Siempre es un camino que requiere paciencia, porque solo de esa manera vamos a entender el corazón de Dios. Solo de esa manera vamos a poder vivir la vida a la manera que Dios quiere y podremos reflejar la fe en que no es nuestra obra, sino la obra del Señor. Y yo les he contado mi testimonio. La vez que, yo vine al Señor a causa de mi casi divorcio con la pastora. Bueno, en ese entonces no éramos pastores. Éramos unos cristianos entre tibios y tibios. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario la prueba. Y recuerdo que la última vez que mi esposa me mandó sacando de la casa y que yo decidí irme y que ya no le soportaba, recuerdo haber gritado que me doy por vencido. Y que si alguien te cambie Dios. Que yo ya no voy a intentar nada. Y mire, y yo recuerdo, y hasta ahora para mí es esto importante en nuestras vidas, porque ese fue el punto de inflexión. Fue el punto de inflexión en el que dejé de ser yo el que quería cambiarlo y le di lugar para que Dios venga y tome lugar. 3 meses después de esa pelea y 3 meses de haber soltado y dicho que yo me doy por vencido, Cristo dijo, ahora vengo yo. ¿Cuántas veces tendrán ustedes que esperar para darse por vencidos? ¿Seguirán queriendo que las cosas sean a su manera? ¿O se darán por vencidos un día esperando humillarse delante de Dios para que Cristo tome el lugar que le corresponde y que les dé la victoria que Él quiere darles? Este es el momento. Y yo creo que el día de hoy se resume en esto. Si usted está pasando por dificultades y está pasando por pruebas, puede orar al Señor y decirle, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Yo me doy por vencido. Eso es humillarse delante de Dios. Porque muchas veces ya sabemos cómo deben ser las cosas. Tenemos nuestras ideas concebidas
Sabemos cómo tiene que suceder, sabemos qué es lo mejor para él, para ella, para mí, para todos, y queremos que las cosas sean como creemos, pero ¿estamos seguros que así las quiere Dios? ¿Sabe? La verdad es que no siempre estamos seguros, pero simplemente nos imaginamos que así es. La verdad es que necesitamos humillarnos y someternos a la voluntad de Dios más allá de la frustración y de las emociones. Y entregarle al Señor nuestras cargas. Entregarle a Él nuestra angustia, nuestra frustración, nuestro enojo. ¿Y sabe? Él es fiel. Dios es fiel. Y Dios sabrá tomar lo que a usted le sucede y transformar la prueba en oro refinado. Y sí, luego de la prueba usted será verdaderamente rico. Pero no rico en lo natural, sino rico espiritualmente. Habrá vencido la prueba, tendrá autoridad sobre las tinieblas. Es necesario que tengamos victorias en lo espiritual para que podamos tener la autoridad para que nosotros hablemos. ¿Sabía? El apóstol Pablo tiene un nombre en el mundo espiritual, reconocido por el mundo de las tinieblas. No solo Cristo. Y cada uno de nosotros, nuestro nombre es conocido en el mundo espiritual. Nos es dado un nombre. ¿Sí sabía eso? El mundo espiritual conoce su nombre. Por eso es que Cristo es el nombre sobre todo nombre. Es decir, hay otros nombres debajo de Él que tienen autoridad igual también en el mundo espiritual. Pero Cristo, el nombre de Cristo es el de más autoridad de todos, porque fue el que se humilló hasta lo sumo. Entonces depende de cuánto usted se humille, la autoridad que usted tenga en el mundo espiritual. Si usted aprende a humillarse delante de Dios, usted podrá orar y declarar en la oración: en el nombre de Jesús, echo fuera de mi hogar la ira, o echo fuera de mi hogar el enojo. Pero si usted mismo no lo ha logrado vencer, ¿cómo va a tener autoridad sobre esa emoción? En el nombre de Jesús, echo fuera de mi hogar la rebeldía. Pero si usted mismo ha sido rebelde y nunca dejó de lado la rebeldía, ¿cómo va a echar la rebeldía de sus hijos fuera de su casa? Quiere decir que es necesario pasar por la prueba, aprender a humillarnos, someternos al Señor. Si usted quiere echar fuera de su hogar la incredulidad, pero si usted mismo no cree, ¿cómo lo va a hacer? Cuando usted haya pasado la prueba, su nombre estará en el mundo espiritual con un nivel de autoridad en el que todo espíritu que esté debajo de él se someterá y usted le dirá: fuera, y se va. Amén. Amén. Tal vez este mensaje no es tan fácil de decírselo, porque humillarse no es lo deseable para las personas. Normalmente no queremos. Pero si usted quiere tener autoridad, es necesario. Todo papá, toda mamá, antes de tener autoridad en lo natural sobre sus hijos, debe aprender a tener autoridad en lo espiritual. Porque a sus hijos habrán espíritus que les molesten. Y en lugar de maltratar a sus hijos, lo primero que tendrá es que irse en oración. Y en oración, con la autoridad que usted ganó a través de las pruebas, doblegar a esos espíritus y echarlos fuera de su casa. La batalla espiritual de los hogares, la batalla en los hogares es espiritual. Los papás que quieren tener éxito con sus hijos deben aprender primero a guerrear en lo espiritual. Quiere que su hijo sea, no lo sé, obediente en la escuela, que haga las cosas que le dicen, que saque buenas notas, pero el papá nunca fue o nunca quiso ser dedicado o responsable. ¿Cómo va a echar fuera un espíritu que le trae distracción e irresponsabilidad a su hijo? ¿Con qué autoridad? Quiere que su hijo sea ordenado, pero usted no lo es. Quiere que su hijo sea, qué sé yo,
que le diga siempre la verdad, pero usted también miente. ¿Con qué autoridad va a echar fuera el espíritu de mentira de su casa? Y aquí viene la cosa. Su hijo es vengativo y tiene conflictos dentro de sus hijos porque entre ellos toman represalias y tienen peleas y se están vengándose el uno al otro, pero usted mismo no ha perdonado a sus hermanos naturales, solo que nadie sabe porque no viven cerca. Cuando usted se humilla y entrega sus causas delante del Señor, Dios le va a dar una autoridad que no puede conseguirla de otro modo. Cuando usted abra su boca en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios le dio a causa del sometimiento a Él, echará fuera demonios sin siquiera sudar una gota de sudor. Yo no le digo que usted va a levantar un ministerio de liberación, no me refiero a eso. Me refiero a que toda persona, y especialmente todo sacerdote de su casa, está en la obligación de velar por su hogar y de tomar autoridad espiritual en su casa. Y la autoridad espiritual en su casa se toma así, con humillación, humillándose, orando. Habrá padres o habrá madres que, de acuerdo a la Biblia, tienen autoridad, tienen una posición de autoridad, pero que su familia no se las da. ¿Cómo van a conseguir autoridad esos padres y esas madres para que el orden de Dios venga a su casa? ¿Van a gritar? ¿Van a echar palos por aquí, por allá? ¿A golpes ganarán la autoridad? ¿Cómo será? En oración, humillándose. Solamente así, vaya, llore en la presencia del Señor. Es necesario que el Hijo de Dios aprenda a llorar en la presencia del Señor, aprenda a humillarse, porque cuando usted se humilla, Dios le exalta. Amén. 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 Y vamos a ponernos de pie. Y yo voy a orar por algo, porque este mensaje tal vez no es fácil escucharlo, pero le aseguro que si usted sabe la recompensa, sabrá que el sufrimiento temporal de humillarse sin resultados inmediatos trae resultados perennes a largo plazo que van a traer paz y van a traer transformación en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en su vida familiar, en su vida profesional, en su salud. Así que cierre sus ojos y dígale ahí: Señor Jesús, yo te pido perdón porque muchas veces he sido orgulloso. Te pido perdón porque muchas veces mi orgullo no me permitió humillarme. Perdóname porque muchas veces me ofendo y porque no quiero reconocer que tú me cuidas. Perdóname, Señor, porque no siempre quiero doblegar mi humanidad. Perdóname porque no me gusta perder. Hoy te entrego mi corazón, te entrego mis luchas, te entrego mis aspiraciones, te entrego mis deseos. Te pido, Señor, que tú cambies mi corazón. Enséñame a ser humilde y dame la confianza de que tú cambiarás mi realidad. Hoy te entrego mis dificultades. Y ahí donde usted está, cada uno de ustedes, entréguele esa dificultad que está pasando. Tiene un problema con sus hermanos, tiene un problema familiar, tiene un problema en su trabajo, está enojado por algo, está frustrado por algo que en su familia no han cambiado y que es algo que siempre ha querido, siente que ya no avanza con tal o cual cosa. Dígaselo al Señor: Señor, te entrego. Alguien está haciendo un negocio y siempre le está yendo mal. Dígale: Señor, te entrego. En su trabajo no le reconocen y le maltratan. Señor, te entrego mi trabajo. Te entrego, Señor. Dígale: yo te entrego, Señor, esta prueba. Te pido perdón
y me arrepiento si es que me he comportado mal. Hoy decido hacer tu voluntad. Hoy decido hacer las cosas a tu manera. Decido cambiarlo todo. Dame la fuerza, Señor, para humillarme. Hoy decido creer que no hay ninguna prueba que tú me des que sea más grande de lo que puedo soportar. Porque así dice tu palabra. Nunca dejarás que sufra más de lo que puedo soportar. Yo decido creerlo y te entrego mis dificultades. Te entrego mis pruebas. Mire, yo siento que hay personas aquí. Hay alguien que siempre le ha preguntado: Señor, ¿por qué siempre me falta el dinero? Entrégale esa dificultad delante de Dios. Hay algo seguramente que Dios querrá que cambies. Y tal vez porque quisiste hacerlo a tu manera, tal vez por hacerlo a tu manera, sigues estando del mismo modo. Habrá alguien que tal vez dice: ¿por qué siempre tengo que salir mal en medio de los problemas? Tal vez será que siempre te defiendes. ¿Será que siempre buscas defenderte y tener la razón y por eso siempre sales mal? Tal vez sea momento de hacer las cosas diferentes. Hoy es el día que Dios pone fe en tu corazón para humillarte y dejar de lado tu forma de hacer las cosas, para tomar un camino diferente, el camino que el mundo no toma, el de doblegarse, el de rendirse delante de Dios, el de someterse a su voluntad. Pídale perdón. Si usted es de los que pelea mucho por tener la razón, pídale perdón al Señor. Porque si usted pelea por tener la razón, Dios le dejará que usted pelee, pero Él no peleará por usted. Dígale: perdóname, Señor, porque he peleado sin ti. Perdóname, Señor, porque he peleado sin ti. Pelea por mí, por favor, Señor. Dígaselo. Pelea por mí, por favor, Señor. Hoy confío que tú me llevarás a la victoria. Hoy me humillo. Y ahí donde usted está, humíllese. Dígale: hoy me humillo y reconozco que tu voluntad es verdadera. Hoy me humillo y reconozco que tú cambias mi corazón. Hoy me humillo y reconozco que tú tienes, Señor, la respuesta para salir de mi dificultad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por hacer las cosas a mi modo. Hoy te entrego mi frustración. Así dice la palabra, que le entreguemos nuestra frustración. Entréguele: hoy te entrego mi frustración. Dígaselo: te entrego mi dolor, te entrego mi resentimiento, hoy te entrego la angustia que he sentido. Dígaselo: hoy te entrego el enojo, la ira. Hoy te lo entrego, Señor. En el nombre de Jesús, yo decido soltarlo todo delante de ti. Hazme libre, Señor. Ay, suéltelo delante de Dios. Suéltelo. Suéltelo. Hay alguien en este lugar a quien Dios le está mostrando y le está haciendo recordar su pasado. Y Dios te está mostrando que lo que vives hoy fue porque en su momento decidiste tener la razón. Pero la razón te llevó a estar sola. Pídele perdón al Señor porque Dios cambia tu vida hoy. Dile: Señor, perdóname. Desde hoy decido no buscar tener la razón. Desde hoy decido buscar tu voluntad. Hay alguien también que por tener la razón siente culpa, porque ha defendido su razón a cambio del dolor en su familia. En el nombre de Jesús, yo declaro hoy la presencia del Señor
tomando corazones, santificando las intenciones de estos hijos. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que tu presencia cambia la manera en que ellos sienten, la manera en que ellos enfrentan sus problemas. Yo declaro hoy que estos hijos eligen el camino del fuego, pasar por fuego para ser probados, comprar oro refinado por fuego para que sus obras brillen delante de tu presencia. Serán obras probadas. No renegarán de la prueba, sino que abrazarán la prueba sabiendo que tú estás en medio de ellos. Gracias porque tú cambias sus corazones. Porque en el nombre de Jesús yo declaro que a medida que se humillan, tú les darás autoridad en el mundo espiritual. Yo declaro sacerdotes llenos de tu poder y llenos de tu autoridad, con un nombre. Las tinieblas sabrán quiénes son, porque hoy decidieron humillarse, porque tendrán autoridad para declarar que echan fuera todo espíritu de sus vidas, de sus casas, y no podrán resistirse, porque la autoridad que tú les das a causa de su humillación en la prueba será poderosa. En el nombre de Jesús, yo declaro hoy que se levanta un ejército de sacerdotes, un ejército llenos de autoridad, llenos de tu poder, que cuando abran su boca el diablo temblará, porque serán hijos probados, pasados por fuego, pero victoriosos. En el nombre de Jesús, que tendrán en sus manos el fruto de las pruebas y brillarán en sus manos como oro refinado. En el nombre de Jesús, yo declaro que son hijos, que tú les convences, Señor, para soportar y manifestar el amor aún en medio de la contradicción, para manifestar amor aún en medio de la crítica, aún en medio de los problemas. Aquellos que saben amar al enemigo, Señor, hoy proclamo que esta iglesia tiene hijos que aman a pesar de no ser amados. Hoy proclamo que en esta iglesia hay hijos tuyos dignos de llevar tu nombre, porque tú moriste por aquellos que no te amaban, Señor Jesús, para que luego te amen. Hoy en el nombre de Jesús, yo declaro que tú nos ayudas, Señor. Tú eres nuestro ayudador. Espíritu Santo de Dios, ven en este lugar. Sé tú el ayudador, Señor, de estos hermanos que hoy toman la decisión de hacer tu voluntad a tu manera, no a la manera del mundo. En el nombre de Jesús, yo los bendigo. Los bendigo, Señor, y declaro tu amor en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.